nosotros, porque el Señor es misericordioso y grande. Entonces, desde sus casas, dispongan sus corazones y abran sus corazones ante la palabra de Dios, para que la presencia de Dios sea en ustedes. Así que inclinen sus rostros y le damos gracias al Señor y le decimos: gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás aquí, Espíritu Santo, fortaleciendo nuestras áreas espirituales, porque sé que esta palabra, mi Señor, Padre misericordioso, Señor, que tú nos has dado, Señor, en la cual va a confrontar, mi Padre Santo, el corazón, seas tú, Señor, Padre Santo, renovando, Señor, Padre misericordioso, transformando, mi Padre Santo, celestial, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Espíritu de Dios, ante tu palabra, porque tu palabra, Señor, es el conocimiento de la verdad, Señor, en la cual da fruto, Padre, porque todo hogar se conoce por su fruto, Padre Santo, como dice en tu palabra, Señor. Así que cada uno, Señor, debemos tener, Señor, un corazón conforme al tuyo, Espíritu de Dios. Cada uno debe buscar tu presencia, Padre, como tú, Señor, nos has demandado, nos has pedido, Señor Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, Señor, por manifestarte sobre este lugar. Toma el control, Señor, el tiempo en este momento, Padre, con tu palabra, Señor. Pon en mi boca, Señor, en mi corazón, en mi mente tu palabra, Padre, para que no sea yo, sino tú hablando a través de mi Espíritu Santo. Te honramos y te glorificamos, Espíritu de Dios. Gracias, Santo Dios de Israel, por tu misericordia, por tu amor, por tu santidad, Señor, sobre nuestras vidas, Espíritu de Dios. Te glorificamos, Señor. Gracias. Estamos agradecidos contigo, Señor, una vez más, cada día, Espíritu Santo. Te honramos, Señor, te glorificamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, damos inicio a este momento. El Señor es misericordioso y vamos a comenzar abriendo sus Biblias, que tengan la espada en la casa. Ábranla en San Mateo 12. San Mateo 12, gloria a Dios. Esta palabra que el Señor me ha dado es sobre cuando los discípulos iban con Jesús y recogían espigas. El título es: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Entonces, dice capítulo 12, versículo 1. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Podemos ver lo que significa espiga. Estuve buscando la palabra que significaba y dice: es el pan de la vida, es el oro de la tierra y sobre todo es la fe del sembrador. Así que lo que Dios nos da, no lo desechemos, porque todo lo que proviene de Dios es para bienestar de nosotros. Así que el Señor enseñaba con esta palabra sobre las figas, sobre que es el pan de la vida, es el oro en nuestra vida, es nuestro alimento, y también es la fe del sembrador, como la parábola del sembrador. El Señor siempre hablaba en forma espiritual. El Señor muchas veces ayunaba, la mayoría de veces ayunaba. También comía como nosotros, pero también enseñaba lo que era el ayuno y la importancia del ayuno y la oración. Entonces, dice un poquito más atrás, en el versículo 11, 22, dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces muchas veces nosotros mismos somos pie de tropiezo para otras personas que vienen detrás de nosotros. Entonces esto nos dice, la palabra nos dice
que hay de nosotros los que somos de tropiezo a otras personas que están en el crecimiento espiritual, buscando de Dios, porque dice su palabra que le es mejor colgarse una soga al cuello, atado a un pollino y tirarse al fondo del mar, porque la palabra del Señor es la que da el crecimiento espiritual. Entonces debemos tener cuidado con la palabra que es espiritual, que el Señor nos ha dado para el crecimiento espiritual. Así que no debemos de ser estorbo para otras personas. Así que es mejor caminar conforme a los mandamientos de Dios, conforme a lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos. Entonces dice en el 25: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y pues todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y al quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que esto nos enseña que nosotros, en la relación que tenemos con el Señor, nosotros aprendemos a conocer al Padre por medio de nuestra relación, por medio de Cristo Jesús. Es importante también el Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos oriente en oración hacia el Señor en rectitud de nuestro corazón. Cuando tenemos esa relación con el Señor, nosotros aprendemos a conocer al Padre, porque el Padre ya conoce nuestros corazones. Así que nosotros somos los que tenemos que cada día caminar con el Señor, sujetado de su diestra, sujetado de su mano. Porque todo aquel que conoce al Padre aprende a hacer la voluntad del Señor. Como dijo Jesús, que Él conocía al Padre y el Padre conocía a Dios. Por ejemplo, en nuestras vidas aquí en la tierra, nosotros conocemos a nuestro Padre y nuestros padres, y nuestros padres nos conocen a nosotros, porque siempre tenemos relación con ellos. Así como nosotros crecemos con ellos, así nosotros debemos crecer con el Espíritu Santo, con el Padre en relación. Así que los invito a que siempre estén sujetados de la mano del Señor. Bueno, seguimos con el capítulo 12. Dice que los religiosos continuaban rechazando a Jesús, porque para los fariseos, para los religiosos, en entonces los sacerdotes, Jesús les era piedra de tropiezo para ellos, porque no conocían lo que era el Antiguo Testamento, lo que era la verdad y lo que el Señor vino a abrogar. Él no vino a cambiar, sino a abrogar, a cumplir lo que el Antiguo Testamento decía. Entonces, aunque dice que, volviendo al versículo 2, viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, porque los discípulos andaban con Jesús en los sembrados y decidieron arrancar las espigas y comérselas porque sintieron hambre. Aunque ellos no habían hecho nada malo con lo que hicieron, porque su espigueo no era considerado como un robo, sino que el problema era el día en que lo hacían. Pero muchas veces el Señor Jesús nos dice acá, si seguimos en el versículo 3, capítulo 12 de San Mateo, dice: pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Muchas veces el Señor nos va a demandar tal vez no hacer tales cosas, porque tenemos el temor de tal vez de hacerlas. Pero el Señor nos invita a que hay cosas que es primordial, todas las cosas son primordiales, pero hay un orden en ello. Por ejemplo, los judíos, ya que los rabinos habían empleado una lista de lo que se podía hacer y no hacer, porque ellos ya tenían catalogado todo lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Pero Jesús dijo: ¿acaso en el día de reposo no ha de sanar enfermos, o de hacer que se desate el pollino, como dice la palabra, a beber agua?
por ejemplo, que dice, ¿acaso es lícito desatar el pollino y llevarlo a beber agua? Claro que no, porque eso se hace hasta en el día de reposo. Eso enseñaba Jesús. Los judíos eran tan supersticiosos, considerando la observancia del día de reposo, que en sus guerras contra Antíoco Epífanes y los romanos, ellos pensaban que era un crimen el simple hecho de intentar defender el día de reposo. Para ellos era un crimen que alguien no respetara el día de reposo como lo venían ejecutando desde el Antiguo Testamento. Pero había cosas que aún los sacerdotes en los sacrificios, en los Antiguos Testamentos, cuando sacrificaban ofrendas, cuando sacrificaban ovejas, sacrificaban palominos, por ejemplo, ellos tenían que, digamos, preparar el ofrendario, separando o cortando la carne, desmembrando, digamos, las partes para alistarlo. O sea, tenían que trabajar, hacer todo eso, y eso decía Jesús, eso enseñaba Jesús. ¿Acaso no trabajaban preparando el holocausto para el Señor? Entonces, ellos hacían querer caer a Jesús con la palabra del Antiguo Testamento. Pero el Señor enseñaba que hay cosas que son más urgentes que otras, porque el Señor, ya decía, es un Dios de orden. Jesús a menudo rompía lo que los hombres añadían a la ley, y a veces parecía que Él deliberadamente rompía esas añadiduras del hombre a la ley. Entonces eso era lo que los fariseos, los sacerdotes en esos tiempos les molestaba, que rompiera las leyes que Dios había dado. Pero Jesús venía de parte del Padre a enseñar las cosas que son primeramente urgentes, porque hay personas que primero, para ellos primero está la importancia, pero no se dan cuenta de que hay cosas más importantes, porque no tienen el discernimiento del Señor. Entonces seguimos con el versículo 4. Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Por ejemplo, yo tengo aquí, Jesús les recuerda que son más importantes las necesidades humanas que cumplir con rituales ceremoniales, lo que les venía pues diciendo ahora en un momento, ¿no? Entonces, vamos a ir a la palabra que está en Primera de Samuel 21:6. Gloria a Dios. Primera de Samuel. Vamos en sus casas a buscar la palabra del Señor. Primera de Samuel 21:6. Y dice: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día en que aquellos fueron quitados. Entonces ahí podemos ver cómo los sacerdotes quitó el pan sagrado de la proposición que le tenía a Jehová, pero porque el Señor hablaba a sus corazones de lo primeramente importante que es darle de comer pues al hambriento o al que está necesitado. Entonces podemos ver aquí que el incidente con David fue una defensa válida, porque era un caso de comer, probablemente ocurrió en el día de reposo. Demuestra que estaba justificado que él lo tomara, el haber comido el pan santo por profanidad o fanfarronería o ligereza. Pudo haber involucrado al ofensor en el juicio de muerte. Pero al hacer eso, en necesidad urgente, no era digno de culpar en el caso de David, porque por eso Jesús también los confrontaba con palabra, como hacían los sacerdotes con Jesús. Pero Jesús hacía confrontar sus corazones con sus palabras, porque eran palabras divinas, porque eran palabras que tenían sustento y poder, y que se sentían confrontados también
en sus corazones con la misma palabra que el Señor hablaba en ese momento. El pasaje, bueno, vamos a seguir aquí, a donde estamos, en San Mateo 21. Acá. Entonces, vamos al versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que en el templo está aquí. Mire cómo Jesús los confrontaba con la misma palabra del Antiguo Testamento. Él no se salía de los lineamientos del Señor, de Dios. Él sabía, y todo esto había sido con un propósito de Dios para que se cumpliese las palabras que el Señor Jesús nos iba a dejar. Repito en el versículo 5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Se refería al Señor Jesús. Por falta de discernimiento de los sacerdotes, que querían era hacer caer a Jesús, hacerlo culpar de algo para hacerlo, digamos, ejecutar. Cómo el Señor les hacía la confrontación por medio de su palabra a sus corazones. Nunca pudieron hacer caer al Señor Jesús, ni siquiera cuando fue tentado en el desierto. Así que el Señor nos enseña cómo debemos de aferrarnos a la palabra y cómo debemos creer en Dios, del poder de su palabra, porque la palabra de Él es divinidad, es absoluta. 7. Y si supieses qué significa misericordia, quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces el pasaje de misericordia, donde dice misericordia quiero y no sacrificio, lo buscamos en Oseas 6:6. Buscamos en nuestras casas la palabra del Señor que está en Oseas 6:6. Y aquí vamos a comprobar lo que el Señor nos dice de su palabra. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquén, así cometieron abominación. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Mira cómo el Señor enseña aquí, por medio de su palabra, que Él no quiere tanto como misericordia, como tal, porque dice, porque misericordia quiero, o sea, sí quiere, pero lo más importante para Él, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Así que la falta de entendimiento de los fariseos de este principio también era una manera que Jesús cuestionaba la confianza que los fariseos tenían en sus tradiciones hechas por el hombre. Ellos usaban esas tradiciones para levantar principios como sacrificios sobre principios, como misericordia, cuando Dios los tenía completamente opuestos. Entonces podemos aquí ver en la palabra del Señor que Él quiere misericordia y no sacrificio, porque ¿de qué sirve yo sacrificarme si no tengo misericordia para con los demás? Si no tengo afecto, amor para con los demás. De nada sirve sacrificarme si no estoy honrando la palabra de Dios, si no estoy haciendo la voluntad del Señor. Porque en su palabra dice que del árbol, de sus frutos, os conoceréis. Entonces, mas ellos, dice, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Porque Adán estaba en la presencia del Señor y lo tenía todo.
eran perfectos ante los ojos del Padre, pero prevaricaron contra el Señor. O sea, Él quiere más que sacrificio, quiere conocimiento de Dios, porque Él quiere misericordia para con nosotros. Pero ¿de qué vale, repito, los sacrificios si no hacemos la voluntad del Padre, si no lo buscamos, si no tenemos un tiempo con Él un tiempo con Él de relación, digámoslo así. Iba a decir otra palabra pero no me salió. De relación con el Señor. Así que entonces nos invita a la palabra a que más que holocaustos y sacrificios, quieres misericordia, y para eso tenemos que tener conocimiento hacia el Señor, tenemos que tener el Espíritu de Dios para que sea guiando por el camino y seamos fortalecidos, y asimismo el Señor nos dé discernimiento para con su palabra. Entonces, cuando dos leyes con respecto a alguna circunstancia parecen encimarse una con la otra, nosotros no podemos obedecer a las dos. Nuestra obediencia corresponde a aquella que es la ley con más excelencia. Como decía, siempre tiene un orden, pero siempre hay una palabra con más excelencia que otra. Porque así como el Señor hizo los cielos y la tierra, que primero creó las estrellas, luego creó la tierra, la luz, las aguas, y vio que era bueno, y asimismo hizo las cosas, porque Dios separó la tierra de las aguas, la luz de las tinieblas, porque Dios es un Dios de orden. Así mismo tenemos que ser nosotros en nuestras vidas, ser con conocimiento de orden, como Dios nos pide, ser personas que queramos hacer las cosas del Señor como el Señor quiere que la hagamos, no conforme a nuestros deseos pecaminosos, sino conforme a la voluntad de Dios. En San Mateo 12:8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, el tercer principio en este pasaje, el octavo, es el más dramático, basado en quién es Jesús. Él es el mayor templo, como dijo. Hay alguien mayor. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y se refería a él mismo. Entonces podemos ver cómo aún más de lo que honraban y valoraban el templo, aún más que eso, Él es Señor del día de reposo. Esto era una declaración directa de la deidad, porque el Señor era deidad, el Señor es santo. Así que el Señor murió por nosotros, pero Él vivió y ahorita está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que debemos de buscar la presencia del Señor y de pedir todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús, porque por Él son llegadas las cosas hacia el Padre, por medio del nombre de Cristo Jesús. Así que todo lo que pidieras, hacerlo en mi nombre, dice el Señor Jesús. Entonces tenemos que tener la convicción siempre firme ante el Señor, fortaleciendo las áreas espirituales que el Señor conoce mejor que nosotros mismos en nuestros corazones, porque nosotros mismos conocemos el corazón, porque el corazón es engañoso. Así que debemos dejar todo en las manos del Señor, porque el Señor tiene la última palabra. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos y lo que debe de sacar de nuestro corazón. Muchas veces creemos nosotros conocernos como tal, pero nadie nos conoce más que Dios. Así que no debemos tener un corazón conforme a la voluntad de nuestros deseos, sino conforme a la voluntad del Padre. Porque aquel que hace la voluntad del Padre, el Señor le da discernimiento para con su palabra, el Señor le da entendimiento de lo que debe de hacer y las fortalezas que nosotros acarreamos a través de su palabra, porque muchas veces nos va a confrontar la palabra del Señor. Pero esa es lo más extraordinario y lo más bonito de la palabra del Señor, que nos confronte para nosotros aprender de las cosas de Dios, de cómo debemos seguir los lineamientos y el redireccionamiento
de los caminos del Señor, porque la puerta es angosta y solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Así que esto es una invitación para que conozcan de la palabra del Señor, es una invitación para que fortalezcan sus vidas espirituales, es una invitación para que aprendan a abrir el corazón a Dios. No es pérdida de tiempo conocer al Señor, al contrario, es ganancia. Dice su palabra que el morir en Jesús es ganancia. Así que dejen a un lado las cosas del mundo que les agrada y más bien sométanse a la voluntad de Dios y verán cómo sus vidas van a ser llenas, cómo el Señor va a mostrar su gloria ante ustedes, cómo el Señor va a obrar en ustedes y cómo el Señor los va a preparar para que también lleven la palabra del Señor a otras personas, a otros hermanos que reciben al Señor Jesús en sus corazones. Así que seguimos con el versículo 9, que dice: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo el día de reposo, no le eche mano y la levante? Es muy cierto. ¿Qué persona no rescatará un animal en el día de reposo? Porque lo primero hay que hacerlo primero. El Señor no va a mirar por qué hicimos eso. Lo que el Señor va a mirar es la buena intención del corazón de lo que vamos a hacer a nuestro prójimo, ¿sí? Así que esto lo hacían los fariseos para tentar a Jesús. Siempre lo tentaban, pero el Señor siempre se defendía porque tenía palabra, poder de deidad. En el versículo 13, entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salió los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, porque ya tenían miedo de que Jesús, en todo lado donde él iba, había mucha gente que se convertía y hacía prodigios, sanaba, hablaba con palabra de autoridad, como quien tiene autoridad. Pero también esto me llega al corazón de que los fariseos lo hacían también por vanidad, envidia, por la ignorancia de no conocer la palabra. Porque esto podemos ver cómo estaban lejos de Dios, honraban a Dios con sus labios de corazón. No, honraban a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Así que el buscar a Dios no es solo leer la palabra y listo. No. Buscar la palabra, honrar a Dios, es buscar su palabra y pedir redireccionamiento y discernimiento, pedir que el Espíritu Santo sea mostrándonos lo que el Señor quiere hablarnos. Así tengamos que leerlo 2 o 3 veces, el Señor siempre va a haber algo que nos haga entender a través de ella. Entonces, dice en el versículo 15: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en que se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Entonces podemos ver cómo el profeta Isaías siempre, cómo Dios hablaba a través del profeta Isaías, cómo conocía a Jesús de bien la palabra del Señor. El Señor Jesús es para mí todo, es el centro de mi vida. Los invito a que ustedes busquen de Jesús por internet, por la palabra, busquen enseñanzas, reflexiones. Si ustedes van alimentándose de eso, el Señor les permitirá acercarse aún más a Él. Porque nosotros somos los que tenemos que buscar del Señor, porque nosotros somos los pecadores. El Señor es santo
Y si nosotros somos los pecadores, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la santidad, buscar la luz, porque andamos en la oscuridad, andamos como los ciegos, deambulando en la oscuridad sin saber para dónde iremos. Pero aquellos que tienen la luz del Señor sabrán por dónde ir, por dónde caminar, porque caminarán de la mano del Señor. Así que esta es la palabra que el Señor me ha dado y ha tocado mi corazón. Y espero que el Señor les haya enseñado, les haya dejado una pequeña reflexión a sus vidas, a sus corazones, y que no se olviden de la palabra, porque la enseñamos, se aprende, pero no se atalaya en el corazón, en la mente, y eso es lo que vale. Lo que vale es lo que el Señor nos deje en el corazón, lo que nosotros aprendamos de Él. Entonces, una vez más les doy gracias por escucharme, por estar pendientes de la palabra del Señor. Y bueno, esto vamos de creciendo y creciendo como dice la palabra. Como la luz de la aurora, en aumento tenemos que ir. Entonces, esto el Señor Jesús nos daba ánimos para seguir. Porque si Él pudo, entregando su vida en una cruz, ¿cómo no vamos a poder nosotros, caminando en los caminos del Señor, fortaleciendo nuestras vidas espirituales, sabiendo que tenemos toda la oportunidad de evangelizar a las personas? Porque el día de mañana no se sabe qué acontezca. Entonces, esto es una bendición que el Señor nos da, poder predicar a través de redes, predicar a través de las calles, darnos la oportunidad de tener una iglesia y darnos la oportunidad cada día de buscar su rostro, y todo lo que nos da el Señor debemos de agradecérselo siempre, porque todo ha sido hecho por el Señor, solo hecho por Él y para Él. Entonces, terminando esta palabra, este tiempo, vamos a entrar a despedir esto con una oración hacia el Señor. Y le damos gracias al Padre gracias Señor, por permitirnos, Padre Santo, una vez aprender aún más de tu palabra, Espíritu Santo. Señor, sea tú, Señor Padre Santo, Señor, bendiciendo nuestro corazón para que cada día, Señor, aprendamos más de ti, Padre, con excelencia, Señor, porque todas las cosas, Señor, se deben hacer con excelencia, Señor, ante tu presencia, Padre misericordioso. Te honramos, Espíritu de Dios, Señor, porque todas las cosas que tú me has dado, Señor, ha sido por ti, Señor, pero no para vanagloriarme, Señor, sino para ti, Padre Santo, para que la palabra sea llevada, Señor, a otras personas, Señor, para que nuestras almas sean alimentadas, Señor, de tu palabra, Señor, porque es necesario, Padre Santo, Señor, que nuestra vida sea construida, Señor, aún más en tu presencia, Padre misericordioso, de que las semillas que has plantado, Señor, con tu palabra, Señor, sea cada día creciendo, Señor, germinando, Señor, Padre Santo, para dar buen fruto, Padre, porque el Espíritu Santo pone los talentos en nosotros, Señor, en la cual, Señor, debemos multiplicarlos, Padre Santo, Señor Celestial, Señor. Pon en nosotros el temor y el querer como el hacer, Padre misericordioso, delante de tus ojos, Padre. Pon en nosotros el temor a tu presencia, Padre Santo, que no se pierda, Señor, porque si se pierde el temor a ti, tu presencia no estará con nosotros, Padre, pero si tu temor, Padre Santo, está en nuestro corazón, si el temor está en nuestro corazón, Padre misericordioso, Señor, tu presencia irá con nosotros, Padre, y aún tú nos darás el Espíritu de Dios, Señor, que es el que nos guía, Padre, para hacer las cosas, Señor, bajo la voluntad de tu corazón, Señor, Padre adorado. Te honramos, Señor, y te glorificamos, y te damos gracias, Señor, por esta palabra de bendición, Señor, que tú, Señor, Padre Santo, nos da cada día, Señor, porque tu palabra es excelencia, Padre, porque tú, Señor, eres excelencia, Espíritu de